Antes que nada, muy buenos días. A continuación verá nuestra evidencia correspondiente a su asignatura Expresión Literaria. El equipo está conformado por mi compañero Jared Eduardo Correo Sánchez y una servidora Itzayana Vázquez Priego. Esperamos sea de su agrado. Muchas gracias. Resumen de contenidos. A lo largo de nuestro proyecto podrán visualizar los siguientes temas. Origen del género dramático y su evolución. Autores importantes y sus obras. Características del género dramático. Subgéneros dramáticos, ejemplos. Recursos que se utilizan en el género dramático y por último, situaciones prácticas en donde se aplica el género dramático. Origen del género dramático. El origen de este género se da hasta la antigua ciudad de Atenas, donde se cantaban himnos y rituales en honor al dios Dionisio. En un desarrollo posterior, mutaron a procesiones corales en las cuales los participantes vestían con disfraces y máscaras. Más tarde, estos coros evolucionaron hasta tener miembros con papeles especiales dentro de la procesión. A estas alturas, estos integrantes tenían roles especiales aunque aún no se consideraban actores. En el año 534 o 535 a.C., Tespis ganó un concurso que se realizaba en esa época, gracias a una revolucionaria modificación. En el curso de la competencia, y quizás movido por la emoción, Tespis saltó a la parte trasera de un carro de madera. Desde allí, recitó poesía como si él fuera el personaje cuyas líneas estaba leyendo. Al hacerlo, se convirtió en el primer actor del mundo. Por esta acción se le considera el inventor del género dramático. Ahora bien, en general, este tipo de género cumple su función a través de las acciones, cantos y diálogos diseñados especialmente para la representación teatral. Actualmente, el drama también es tema de representaciones en el mundo cinematográfico y en la televisión. El género dramático tuvo una evolución en distintas épocas y en distintos lugares. Entre ellas se destaca el drama romano, el drama en la Edad Media, el drama en la época isabelina y el drama en el siglo XIX. El drama romano data con la expansión del Imperio Romano durante los años 509 a.C. y 27 a.C. Los romanos entraron en contacto con la civilización griega y a su vez con el drama. Entre el año 27 a.C. y el año 476 después de Cristo, el drama se expandió por todo el oeste de Europa. En la Edad Media, las iglesias efectuaban dramatizaciones de pasajes bíblicos, las cuales eran conocidas como dramas litúrgicos. Para el siglo XI, estas representaciones se habían extendido por casi toda Europa. En la época isabelina, el drama floreció en Inglaterra. Las obras de este periodo se caracterizaban por ser escritas en versos. Género dramático. El género dramático en el siglo XIX experimentó diversos cambios, así como sucedió con los demás géneros literarios. Las obras comenzaron a emplearse como un medio de crítica social, como medio de difusión de ideas políticas, entre otras cosas. Autores importantes y sus obras. Esquilo. Desde muy temprana edad mostró sus dotes de gran escritor. Entre sus obras se encuentran Los persas, Los 7 contra Tebas y Las suplicantes. Sófocles. Trajo muchas innovaciones al estilo de tragedia griega. En cuanto a sus obras de la serie de Edipo, son dignas de recordar Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Eurípides. Se decía que sus obras reinventaban los mitos griegos y exploraban el lado más oscuro de la naturaleza humana. De estas se pueden mencionar Hipólito, Alcestis y las Troyanas. Aristófanes. Es autor de 40 comedias. Entre ellas están los Convivados, los Bolibonios,
las nubes, las avispas, entre otras. Plauto, considerado como el mejor autor de comedias. Se conservan Los asnos, La olla y Las gemelas. Terencio, es autor de comedias, entre ellas se encuentra La Adriana y La suegra. Séneca, escritor de grandes obras como Edipo, Agemón y Medea. Lope de Vega, es considerado uno de los poetas y dramaturgos más relevantes del siglo de oro español. En sus obras destacan La dama boba, Amar sin saber a quién y El mejor alcalde. William Shakespeare, autor de 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas históricos. Entre ellos encontramos Antonio y Cleopatra, Hamlet, Otelo y la más célebre, Romeo y Julieta. Molière, considerado el padre de la comedia francesa por exaltar a la juventud para liberarla de restricciones absurdas. Algunas de sus obras más sobresalientes son Las preciosas ridículas, El médico a palos y El Álvaro. Ahora pasamos con las características del género dramático. Género literario. El género dramático pertenece a la literatura. En general, se trata de un texto creado para ser representado delante de una audiencia. Sus autores, llamados dramaturgos, escriben estas obras dramáticas con el objetivo de alcanzar una belleza estética. Estas pueden ser escritas en verso o en prosa, o en una combinación de ambos estilos. Acción directa. No poseen a narradores en tercera persona. Los personajes son los encargados de desarrollar toda la obra a través de sus diálogos y de sus acciones. Acotaciones. Indicaciones dirigidas a los actores y al director para acotar particularidades sobre la manera como debe desenvolverse la obra. Personajes relacionados a través de los conflictos. Cada personaje principal, ya sea protagonista o antagonista, representa un aspecto opuesto de la trama. Función apelativa. La interacción funcional entre los personajes se establece con base a la oralidad, aunque en el desarrollo de la obra pueda aparecer las funciones expresivas y comunicativas. El lenguaje del género dramático es eminentemente apelativo. Representación. Se encuentra ideado para representarse frente a un auditorio y a través de un grupo de personas llamados actores, quienes representan un personaje específico en la historia. Interés. Uno de los objetivos fundamentales del drama es que el espectador se interese por la historia, la entienda y obtenga un desenlace. Es muy importante que la representación transmita fehacientemente el mensaje que quiere dar al público. Por último, tenemos el tema. La temática puede ser de cualquier tipo, pero se enfoca en aspectos de la vida cotidiana. Subgéneros dramáticos y sus características. La tragedia centra su trama en alguna situación desafortunada que le pasa al protagonista. La situación se presenta al principio de la obra y el conflicto se resuelve hasta el final. Se puede presentar la muerte de alguno de los personajes importantes como una solución, y esta representa a las personas desde lo profundo para que el final sea más contundente. Como características están que explora la mente humana, tiene un uso didáctico, está encaminado a entretener, se utiliza para hacer críticas a personajes públicos y se le brinda infortunio al personaje principal. La comedia tiene como objetivo generar risa en los espectadores. Suele representar a seres que encarnan un vicio. Las situaciones suelen ser divertidas, graciosas o ridículas. Solo pueden existir personajes torpes, tontos o vulgares. El desenlace tiene a provocar algún tipo de acuerdo que beneficie a todos. Como características están que es un segmento del género dramático, los personajes suelen ser simples o muy complicados, en ocasiones no existen los antagonistas, cuentan con muchas facetas y cuentan con defectos, la cual es una herramienta que se destaca en el género. La farsa trata de poner las cosas al revés. Los personajes principales ya no son héroes. Se generan situaciones vergonzosas o chuscas. Las tramas son intrascendentes o populares y se burlan de la autoridad o del régimen del gobierno.
Como sus características está el comportamiento extravagante. El tema no es realista. Se retroalimenta de las relaciones sociales, humanas, religiosas, entre otras, y de la época y el país. Su material es imaginativo. Y por último, la risa liberadora triunfa sobre la inhibición y la angustia trágica bajo la licencia poética. El melodrama tiene personajes planos. El tema que se maneja no deja ninguna enseñanza y manipula los sentimientos. Las situaciones que se presentan no tienen relación con la sociedad y entre estas existen dos campos, la ópera y las telenovelas. Como características están que se busca despertar las emociones del público. Posee personajes normales. Tiene un final con un giro inesperado. Se basa en situaciones cotidianas y se busca la resolución de algunos conflictos. La tragicomedia es una mezcla entre la tragedia y la comedia, como el nombre lo dice. El tono general de esta es el sarcasmo. Hay una vuelta en la trama y pasa algo humorístico a algo terrible o perturbador. El personaje terminará teniendo un final positivo o negativo, pero este se presentará de una manera contundente. En la tragicomedia se habla de temas sobre la justicia, el honor, el amor, entre otros. Entre características están que es un tipo realista, tiene un lugar para el sarcasmo y la parodia, el suspenso va en continuo aumento y por último, la resolución o conclusión de la obra es consecuencia de los actos y las situaciones planteadas con bastante claridad y sin ambigüedades, donde los actos de los personajes son verosímiles. Aunado a esto también tenemos como una característica muy relevante es que es denominado género psicológico. Recursos del género dramático. Acotación. Normalmente van en paréntesis y te dicen de qué forma entrar en un acto, qué gestos o el tono de voz al realizar un diálogo, qué escenografía hay en escenas, los tipos de luces o cualquier efecto teatral. Diálogo. Es la acción hablada. Si no está el diálogo, la obra no puede ser representada. El diálogo sirve para que los personajes de la obra sean capaces de expresarse y den paso a que la obra se siga desarrollando. Soliloquio. El autor expone claramente sus sentimientos, pensamientos o hace una referencia sobre lo que está viviendo. Descripción. Generalmente son dichas por el narrador y su función es dar a conocer de forma detallada lo que está ocurriendo en la escena que se está llevando a cabo. Narración. Estas se encuentran en el guión y el narrador es el que se encarga de exponer el contenido hacia los espectadores de la obra, con el fin de explicar los acontecimientos que se llevan a cabo. Situaciones prácticas en donde se aplica el género dramático. Nosotros lo aplicamos en la escuela cuando nos dejan un trabajo en video, pues solemos hacer guiones para saber qué decir y exponemos el contenido de lo que vamos a presentar en el video. Cuando vamos a realizar una exposición en clase, estudiamos lo que vamos a decir y nos preparamos para hablar en frente del público. Cuando canto canciones que me gustan y escucho la letra, me doy cuenta que la canción está constituida por versos. O cuando hacemos una actividad en la escuela, solemos escribir lo que nos piden en prosa y al mismo tiempo uso una temática de la vida cotidiana. Y por último, cuando vamos a ver películas, suelo identificar el tema, los personajes y la trama. Y esto hace que se me facilite entender de lo que va a tratar la película y quiénes son los protagonistas y quiénes son los antagonistas de esta. Por último, tenemos las referencias APA que utilizamos a lo largo de este proyecto. Esperamos que esta evidencia haya sido de su agrado y cumpla con lo solicitado. Muchas gracias.